¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido al comentario de la lección de Escuela Sabática. Y este trimestre, en este comentario de Escuela Sabática aquí en mi canal de YouTube, estamos estudiando las dos cartas de Pablo a la iglesia en Corinto, con un mensaje que sigue siendo igual o incluso más relevante hoy que hace 2000 años atrás. Así que bienvenido a un comentario más de la lección de Escuela Sabática. El título de la lección, que es la número 2 para esta semana, es El mensaje de la cruz. El versículo central está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. El texto dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Alguna vez escuchaste algo que te pareció absurdo, pero después resultó ser lo más importante que alguien te pudo decir? ¿Has rechazado una idea solo porque no encajaba con lo que tú esperabas? ¿Cuántas veces descartamos algo verdadero porque no llega de la forma que queremos? Hay un mensaje que el mundo ha ridiculizado por siglos, pero que al mismo tiempo cambió la historia: la locura de la cruz. Pablo escribió el texto bíblico que leímos a una iglesia en Corinto. Esta era una ciudad orgullosa, sofisticada, llena de filósofos y de muchos debates. Una ciudad que valoraba la inteligencia por encima de todo. Y Pablo llegó con una sola historia. ¿Cuál historia? Dios se hizo hombre, fue crucificado y que esa muerte pagó la deuda de toda la humanidad. Nada de argumentos elaborados, nada de retórica griega, solo eso. Para los corintios eso sonaba a locura. Para los judíos eso era un escándalo. El Mesías que esperaban, para ellos iba a vencer a Roma, no morir en una cruz romana. Pero ahí está la paradoja que Pablo estaba señalando. Lo que parece locura desde afuera es la única cosa que tiene poder real para cambiar desde adentro. La cruz no es una derrota disfrazada de victoria. Es la demostración más clara de hasta dónde está dispuesto a llegar Dios por ti y por mí. La distancia que Dios recorrió para llegar hasta nosotros no tiene comparación con ninguna filosofía ni con ningún esfuerzo humano. Esto es importante entenderlo porque tal vez en este momento sientes que tu vida está en un punto donde nada parece tener sentido, donde has intentado respuestas racionales y siguen sin funcionar, donde te preguntas si hay algo que realmente puede cambiar lo que cargas, o te cuestionas si fuiste demasiado lejos o caíste demasiado bajo. Pero déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a considerar que la respuesta llegue de una forma que no esperabas? La invitación hoy no es a entender todo, es a dar un paso hacia algo que supera lo que podemos entender. El poder de la cruz no se activa por comprenderla, se activa por recibirla. Y eso es lo que descubriremos durante esta semana. Vamos a la lección del día domingo. ¿Alguna vez sentiste que lo que predicas o dices sobre Dios no conecta con la gente? Que usas palabras correctas, pero parece que no llega. O al revés, que alguien te habló de Dios y sonó tan elaborado que te alejó en lugar de acercarte. Pablo estaba en Atenas antes de llegar a Corinto. En Atenas él usó la lógica, la filosofía, la ciencia. ¿Cuál fue el resultado? Muy poco fruto. Entonces llegó a Corinto y decidió cambiar de estrategia. No porque la inteligencia sea mala, sino porque la inteligencia sola no salva a nadie. Y mira lo que él escribe, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El texto dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros vivimos en una cultura que nos bombardea con la idea de que la fe es irrelevante y que nuestro mensaje está desactualizado. Y esa presión constante nos hace dudar, haciéndonos sentir que el Evangelio necesita justificaciones complejas para ser aceptado, cuando en realidad es el único mensaje que ha demostrado tener poder transformador, ayer, hoy
y siempre. ¿La sabiduría humana tiene su lugar? Claro que sí. Pero cuando empieza a competir con el mensaje, cuando el mensajero o el método ocupa más espacio que el mensaje, entonces algo se rompe. Pablo lo sabía por lo que había vivido. En Atenas, él brilló intelectualmente, pero en Corinto decidió brillar menos y dejar que la cruz brillara más. ¿Sabes que hay momentos en que la cosa más poderosa que podemos hacer es simplificar? Dejar de buscar la frase perfecta, de querer ser aceptados, de decir aquello que es verdad, que Dios crucificado tiene poder para cambiar lo que ningún argumento puede tocar. Ese debe ser el argumento más sólido de nuestra conversación y de nuestro mensaje. Entonces pregúntate, ¿qué tan seguido pones la forma por delante del fondo? ¿Es más importante que tu argumento suene sofisticado o aceptable o que sea fiel al mensaje de la cruz? A veces nos esforzamos tanto en envolver tanto el regalo, lo envolvemos tan bonito, tanta elocuencia, parece tener tanta fe, pero terminamos ocultando el contenido esencial. La forma es solo el vehículo, pero el evangelio es el motor. Entonces, cuando cuidamos más la estética de nuestro mensaje que la integridad del mensaje, corremos el riesgo de ofrecer una respuesta vacía, que no sana, no transforma y no salva. Hoy tú puedes hacer algo muy concreto. Por ejemplo, en la próxima conversación sobre fe que tengas, quita los adornos y en oración, guiado por el Espíritu Santo, prueba a decir solo aquello que es importante. Y ojo, esto no significa que debas ignorar el contexto o la persona antes de hablar, pero sí que a veces nuestro afán por entender todo el entorno, cada detalle de la vida del otro, es solo una excusa para retrasar lo esencial. Confía, el mensaje de la cruz es más que suficiente. Y este mensaje es el que tiene poder para transformar vidas. Vamos para el día lunes. Pablo usó una palabra griega para hablar de locura, moria. Aparece solo 5 veces en todo el Nuevo Testamento y todas esas palabras están en 1 Corintios. Eso dice algo. Este tema no era menor para él, era un tema central. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vivimos en una cultura que se ha empeñado en dibujar una línea divisoria donde no debería existir. Nos han convencido de que la fe es el refugio de los que no quieren pensar y que la razón es el territorio exclusivo de los que no quieren creer. Pero esa es una dicotomía artificial. La fe no es el suicidio de la razón, sino su elevación. Es encontrar la lógica divina detrás de la historia humana. Cuando dividimos el mundo entre los que piensan y los que creen, perdemos de vista la verdad más profunda, la de un Dios que se entrega. Y esto requiere de ambos, una mente que se atreve a cuestionar y un corazón que se atreve a confiar. La locura que Pablo describe no es simplemente una limitación cognitiva o falta de capacidad intelectual. Es algo mucho más profundo y peligroso. Hace referencia a un pensamiento moralmente distorsionado, una ceguera voluntaria ante la verdad. Es la ausencia de discernimiento que ocurre cuando el orgullo bloquea la vista. A menudo esa supuesta razón que cuestiona la cruz no es búsqueda de verdad, sino una rebelión disfrazada de intelecto. Es la condición cómoda de quien prefiere descartar lo que puede salvarlo, simplemente porque no encaja en su esquema preconcebido, en su cajita personal o en la narrativa de que ha construido para mantenerse en control de su propia vida. Pablo llegó a Corinto con esa carga, una ciudad que se creía sabia, y les anunció que un judío galileo crucificado por los romanos había resucitado y era el Salvador del mundo.
No era un concepto filosófico sofisticado. No era algo que un Corinto educado pudiera analizar con sus herramientas. Pero el texto dice que muchos creyeron, judíos y gentiles, porque había algo que la filosofía no podía tocar y el evangelio sí. Hoy el contexto cambió, pero la resistencia es la misma. La gente no rechaza el evangelio porque sea poco inteligente, lo rechaza porque no entra en lo que ya decidió creer. Y Dios sigue buscando personas dispuestas a escuchar antes de concluir. ¿Qué ideas sobre Dios descartaste precipitadamente, quizás por una herida del pasado, por una decepción que te marcó, o simplemente porque no encajaba en tu lógica de aquel entonces? A veces levantamos muros defensivos antes de siquiera escuchar el mensaje. Hoy te invito a hacer un ejercicio de valentía. No te pido que creas sin cuestionar. Te pido que te permitas volver a mirar. Es posible que lo que rechazaste no fuera Dios, sino una caricatura de Él. Es posible que tu rechazo fuera de una forma de protegerte en lugar de una búsqueda de la verdad. Date la oportunidad de examinar esa idea otra vez, pero esta vez con el corazón abierto y sin el peso de tus conclusiones pesadas. Quizá descubras que lo que antes te pareció una locura, hoy tiene poder de sanar lo que nunca pensaste que tenía solución. Vamos para la lección del día martes. ¿Alguna vez intentaste cambiar algo en ti mismo con pura fuerza de voluntad y esto no funcionó? ¿Sentiste que por más que intentas, hay algo que no puedes mover desde adentro? Vamos entonces, volvamos al texto bíblico de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El texto de 1 Corintios 1:18 tiene una simetría interesante. Los que se pierden lo hacen solos. El verbo griego apolimi indica que se destruyen por sus propios actos, pero los que son salvos por un acto externo, o sea, por Dios. En otras palabras, la salvación no se gana, se recibe. Cuando vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, encontramos la siguiente declaración. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue un gesto simbólico, un ejemplo de sacrificio, sino un intercambio real y legal ante el tribunal de Dios. Fue el momento en que la justicia y la misericordia se encontraron. Él tomó voluntariamente nuestra culpa, la carga de nuestra desobediencia y las consecuencias destructivas que el pecado genera en nuestra naturaleza, y las detuvo en sí mismo, absorbiendo el juicio que nosotros merecíamos. En ese momento en la cruz se llevó a cabo un gran intercambio. Mi deuda fue cancelada al ser pagada con su vida, librándonos de la condenación que pesaba sobre nosotros. Pero este intercambio fue bidireccional. Al tomar lo nuestro, Jesús nos transfirió aquello que era suyo, su perfecta justicia y su posición como hijos ante el Padre. Esto es lo que la Biblia llama de justificación. No se trata simplemente de un borrón y cuenta nueva, sino de una transformación profunda de nuestra identidad ante los ojos de Dios. Ahora al vernos, Dios no ve nuestras faltas ni nuestra historia de errores, ve la justicia de Cristo. Esta verdad es la que rompe el ciclo de la culpa, permitiéndonos dejar de intentar pagar nuestra salvación con nuestros propios méritos y comenzar a vivir la libertad de haber sido aceptados y transformados por su gracia. Ahora, ¿por qué es importantísimo entender esto? Porque muchas veces buscamos poder para cambiar y mirarnos hacia adentro. Más disciplina, más esfuerzo, mejor actitud. Es lo que nos dice anuncio tras anuncio. Y esas cosas tienen valor, pero hay un nivel de transformación que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. La raíz del problema es más profunda que la voluntad.
Entonces la cruz ofrece algo que ningún sistema de autoayuda puede: acceso a un poder externo que trabaja desde adentro. No para hacer el trabajo por ti sin que hagas nada, sino para hacer lo que tú solo no puedes hacer. Entonces, hoy puede ser una pausa y pregúntate, ¿en qué área de tu vida tú sigues intentando con tus propios esfuerzos algo que necesita otro tipo de poder? Tus relaciones personales, quizá tratando de imponer tu voluntad o de forzar un cambio que solo Dios puede obrar. Es una batalla contra un hábito, ansiedad o esa culpa recurrente que te susurra que tú no eres suficiente. O quizás en tu carrera y búsqueda de validación, donde el éxito parece nunca ser suficiente. Tal vez es tu identidad la que intentas construir sobre tus logros en lugar de sobre la gracia de Dios. A menudo el cansancio agotador que sientes es la señal clara de que estás intentando operar con energía humana en un terreno que requiere el poder transformador de Dios. Por eso es que hoy tú puedes volver a rendirte a los pies de la cruz. Y es allí donde comienza el verdadero cambio. Vamos al día miércoles. ¿Qué harías si Dios actuara de una forma completamente opuesta a lo que esperabas? ¿Podrías seguir confiando en Él si su método te parece incomprensible? ¿O necesitas que Dios confirme tus expectativas para creer que estás ahí? Los discípulos de Jesús quedaron destruidos cuando lo crucificaron. No porque les faltara fe, sino porque tenían expectativas muy específicas sobre cómo Jesús debería actuar o cómo debía terminar esa historia. Un Mesías muerto no entraba en su esquema. Y en ese momento parecía que todo era un fracaso total. Hechos capítulo 13, versículo 38 y versículo 39 dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo en Antioquía de Pisidia explicó algo que los que esperaban al Mesías no habían podido procesar: que la cruz no era el fin del plan, era el centro del plan. Lo que parecía una derrota, pues era la única forma en que la victoria podía llegar. En el siglo XXI nos resulta sumamente fácil dimensionar el impacto real que tenía la idea de un Mesías crucificado. Para nosotros, la cruz se ha suavizado con el tiempo. Lo vemos como un símbolo estético de esperanza, como un accesorio en el cuello, como una imagen decorativa. Sin embargo, para los contemporáneos de Jesús, la cruz no evocaba salvación, evocaba horror absoluto, porque era el instrumento más cruel, más vergonzoso y más degradante que el Imperio Romano podía diseñar para poder eliminar a sus enemigos. Para aquella sociedad, ver a alguien en un madero era sinónimo de maldición y fracaso total. Representaba la humillación máxima y el estigma social más profundo. Era un signo evidente de una derrota frente a los poderes del mundo. No había nada de heroico ni nada de inspirador en la crucifixión. Era en esencia la destrucción pública de un hombre y de su causa. Era el fin de cualquier esperanza de gloria terrenal que los discípulos hubieran podido imaginar. Y a pesar de todo ese horror social y físico, Dios eligió precisamente ese método para redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la magnitud de nuestro problema, la alineación profunda causada por el pecado, requería una solución que descendiera hasta lo más bajo de la condición humana. La cruz no fue una elección al azar, sino la única vía para confrontar de raíz la vergüenza y el fracaso que nos separaban de Él, transformando el instrumento de muerte en el altar de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque era el único que llegaba hasta el fondo del problema. No un símbolo, sino una solución real. Recuerda, cuando Dios no actúa como esperas, no necesariamente significa que falló. Puede ser que esté trabajando en un nivel más profundo del que tú puedes ver ahora. Entonces hoy puedes preguntarte, ¿hay algo en tu vida donde esperas que Dios actuara de manera diferente
y todavía no has procesado eso. Esa es una conversación que vale la pena tener específicamente con Cristo. Vamos al día jueves. ¿Alguna vez te sentiste demasiado ordinario para que Dios te use? O quizá al revés, demasiado inteligente o capaz para necesitar algo que no puedes producir tú mismo. ¿Dónde te ubicas en esa tensión? Pablo describe la iglesia de Corinto y dice algo que podría sonar como insulto, pero es en realidad una de las noticias más liberadoras del Nuevo Testamento. No eran muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos de doble nacimiento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Pablo está diciendo es que la lógica de Dios y la lógica humana no compiten en el mismo terreno. No es que Dios sea un poco más sabio, es que la categoría es completamente diferente. La locura de Dios ya supera infinitamente la mayor inteligencia humana. Y eso cambia todo. Porque si Dios elige lo que el mundo llama débil para mostrar su poder, entonces nadie queda fuera por no tener suficiente. El acceso no depende de tu nivel intelectual, de tu posición social o tus logros. Depende cuán dispuesto estás a creer. Cristo no es solo el poder de Dios, es también la sabiduría de Dios. Eso significa que en Él Dios resolvió el problema del pecado de una manera que ningún sistema humano pudo imaginar ni ejecutar. Y esa solución está disponible para cualquiera que la reciba. ¿Estás usando tu capacidad o tu falta de ella como excusa para mantenerte a distancia de lo que hoy Dios te ofrece? Hoy tú puedes soltar eso. La puerta no tiene filtro de méritos. Tú también eres llamado. Vamos a la conclusión. Durante esta semana estuvimos mirando algo que el mundo sigue sin entender del todo. Una cruz, un ejecutado, un mensaje que para muchos todavía suena como locura. Pero si algo quedó claro en estos días es esto. La cruz no es el punto débil del cristianismo, es el punto más fuerte. Es donde Dios mostró de la forma más concreta posible que no hay distancia que no esté dispuesto a recorrer por ti. No llegó con filosofía, no llegó con argumentos, llegó con una muerte que pagó lo que tú no podías pagar y con una resurrección que abrió lo que tú no podías abrir. Pablo lo entendió después de haberlo intentado de otra manera. Llegó a Atenas con todo su arsenal intelectual y cosechó poco. Llegó a Corinto, decidió no saber nada más que Cristo crucificado y algo cambió. No porque la inteligencia es el problema, sino porque hay cosas que solo el poder de Dios puede hacer. Y ese poder viene por la cruz, no por aquello que está alrededor de ella. Todo lo que necesitas para estar bien delante de Dios, Él ya lo hizo. No tienes que ser suficientemente sabio, no tienes que ser suficientemente fuerte, no tienes que haber llegado sin manchas. Lo que Cristo hizo en la cruz ya cubre lo que tú no puedes cubrir. Por lo cual la decisión que te queda hoy es muy simple. ¿Recibes lo que Él ya hizo? ¿O quieres seguir intentando en la manera que tú sabes hacer las cosas? Esa decisión es tuya. Y recuerda, nunca será suficiente todo aquello que hagamos y nunca superará aquello que Dios ya hizo. Tu parte es apenas recibir, no hacer. Es el camino de salvación y aunque esto parezca locura para todo el mundo, es el único camino donde recibimos la gracia divina. Durante estos días hemos entendido que la locura de la cruz es el mayor conocimiento que el ser humano debe adquirir, pero también comprendimos que esa locura que es para el creyente necesita ser extendida para todos aquellos que aún no conocen. Y tú eres el instrumento de Dios para ello. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, por las lecciones aprendidas durante esta semana. Gracias por aquella gracia inmerecida, por aquella gracia que tampoco es entendida, que aunque pueda parecer locura para el mundo, es la ciencia de la salvación para todo el que cree.
la aceptamos, la recibimos y la queremos compartir. Queremos ser instrumentos tuyos para que a través de ese mensaje que trae como el centro tu sacrificio en la cruz, nuestra vida pueda ser transformada y tu poder pueda alcanzar para transformar a tantas otras vidas. Por eso queremos ser instrumentos en tus manos y queremos que la cruz y tu sacrificio sea el centro de nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Qué placer haber compartido una vez más este estudio contigo. Y recuerda, busca una iglesia adventista el séptimo día. Junta a la familia, ven para adorar a Dios. Y continuemos aprendiendo aquello que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.